Ahora sí, de forma más formal a este programa, que es La Marea, que les acompaña todos los viernes de 6 a 8, dándole la bienvenida a quien está acomodando así, porque quien ocupó la silla antes era más bajita, entonces hubo que bajarle el micrófono. Nazareno Santucho Re, ¿cómo andás? Hola, compas, ¿cómo andan? Bien, ahí estamos corriendo. Ocultando las galletitas que nos acabamos. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Sí. Solo bien. Sí, semana rara. Odio el frío, eso me pasa. Odias, Entonces estas semanas sí. para mí son difíciles. Y bueno, pero ya está. Ya sí, así como voló casi la mitad del año, más de la mitad del año, pronto vamos a estar odiando el calor y a los mosquitos. No sé. Eso es mucho peor. Ya tuvimos esta discusión muchas veces, pero ¿Está bien? No, prefiero esto a estar tratando de no quemarme el sol, que no me coman los mosquitos, que además que los mosquitos pueden ser dengue, entonces estar atento a todos los síntomas que uno puede tener. Te confunde la fiebre con los golpes de calor. Tenés golpes de calor, o sea que te puedes desmayar, te puedes deshidratar y te pueden pasar muchas cosas más. En el invierno no tanto. Lo único que me jode quizás son los mosquitos. El resto... Sí, todo lo demás como que vaya y pase. Sí. Pero bueno, Dios. Quizás, o sea, jode sobre todo porque, qué sé yo, como un repelente, tenés que pagar un repelente que... Pero bueno. Y además, bueno, no importa. No vamos a abrir el debate y no es una columna team invierno, team verano, No. sino que es la columna de Nazareno de Historia del Plato. Santucho Re. Y vamos a hablar de comida, porque 206 años de nuestra independencia se cumplieron esta semana. Y teníamos que hablar del tema, teníamos que hablar de revolución, de independencia, de virreinatos y de comidas típicas argentinas en aquellos años, o argentinas, mejor dicho, del virreinato, de las Provincias Unidas y demás. Bueno, bien. Sí. ¿Qué se comía? ¿Qué se comía? Yo tengo muchas dudas. Se comía que primero... ¿Guiso de lentejas? Se comía guiso, se comía locro, se comía empanadas. Está bien. Vamos a volver un poquito a la primera columna que habíamos hecho. Siempre vamos a estar volviendo un poquito a la primera columna que hablábamos. Que si no la escucharon, pueden ir a Trinchera TV a escuchar esa primera columna. Pueden buscarla en la playlist de La Marea. Y ahí contábamos la cuestión de las comidas, de las verduras, los vegetales, las frutas que había previo a la llegada de los españoles y los europeos a América Latina, y lo que se comía en Europa antes de descubrir América, ¿no? La comida colonial va a tener una herencia fuerte de los dos, tanto de las comidas precolombinas, ¿no? De las cosas que ya había acá, como de lo que se comía principalmente en España, ¿no? Mayor influencia, ¿no? Hasta bien entrado hasta el siglo XX no va a haber grandes influencias de otros países en la comida argentina. Locro, muchísimo locro. La carbonada, que era lo que nosotros hoy conocemos como el guiso. O sea, nosotros le decimos guiso por una cuestión de costumbres, de hábitos, pero guiso es una forma de cocinar, ¿no? Un guisado es una forma de cocinar. Puede haber guiso de muchas formas. Lo que nosotros conocemos como guiso es la carbonada. Puchero se comía mucho, asado no tanto, el asado obviamente era cara la carne, era difícil de mantener además, entonces era sacrificar el animal y comerlo en el momento, entonces el asado no era tan común, al menos no tanto en las zonas más urbanas, por ahí en las zonas más rurales era un poco más común. Empanada ya se comía principalmente en el norte. La mazmorra se comía mucho, ahora vamos a entrar en el detalle de estas cosas, y había postres, y es la parte que más me gusta meterme. Porque los postres, ¿qué era un postre? ¿Qué se podía comer de postre en plena Revolución de Mayo? A ver, ¿qué sirvieron después de firmar la independencia, por ejemplo? Pastelitos. Muy bien, pastelitos. Uno quiere creer, claro, que todas las comidas típicas que hoy tenemos también hayan sido parte de ese proceso, pero no lo sé. Pastelitos sí, de seguro en la Revolución de Mayo, porque se vendía, además en Buenos Aires se vendía en las calles el pastelito. Después se comían muchos alfajores. Vamos a hablar un poquito de la historia de los alfajores, porque tiene una historia muy alucinante. Natilla se comía, y alfeñiques no era tan común, es más común de otras zonas de América Latina, más de México y demás, pero se comía bastante, existía. ¿Qué cosas es eso? Los alfeñiques, caramelos. Ahí va.
pero hechos de una forma muy particular. En México en México para fechas importantes se suelen hacer artesanalmente. ¿Son larguitos? No, se suelen hacer con formas, como que, por ejemplo, vieron que los mexicanos tienen toda esta cuestión de San la Muerte y demás, calaveras y demás. Se suele hacer para fechas especiales. Acá no se comía tanto, no era tan común, pero existía igual, se vendía en los mercados y demás. Carnes, muchísima vaca, mucho cordero. Hoy por ahí no tanto cordero, cerdo, nada, no se consumía casi cerdo en América Latina. Pollo, mucho. Un poquito de pato, un poquito de cuis, las carnes más típicas. Maíz, poroto y lenteja. Eso estaban en casi cualquier plato, en casi cualquier cosa estaban. El maíz incluso en los postres y todo. Verduras, zapallo, cebolla, morrón. Ajo, muchísimo ajo, mucho ajo para condimentar. El ajo lo trajeron los europeos y se usaba muchísimo. Eso te iba a preguntar. O sea, recién decías de la influencia que tuvo claramente España, ¿no? Las costumbres españolas. Y acá, tipo, de esas comidas que conocemos, ¿son parte de esas tradiciones pero adaptadas en la argentinidad? O, porque también me imagino que en España hay alimentos o semillas, etcétera, distintos a las que hay acá en Argentina, ¿o no? Claro, por eso lo de volver a la primera columna que hacíamos, hay muchas cosas los europeos no la tenían. Ejemplo, la papa. Claro. O sea, hoy base alimenticia del mundo que entero. ser europeo. Y no tenían la papa. O sea, eso es América, eso es el sur de la cordillera, eso es la cordillera de los Andes, eso es el norte argentino, eso es Bolivia, Perú, mucha papa, mucha batata. Hay más de 45.000 razas de papas y estaba todo acá. Ellos no lo conocieron y es más, tardaron mucho en empezar a consumir masivamente la papa. Recién, bien entrados siglos XVII, XVIII, XIX incluso, se empieza a masificar el consumo de papa. Qué triste para ellos. Frutos secos mucho, porque era fácil de transportar, fácil de mantener. Membrillo. Se utilizaba como el membrillo y la batata, se endulzaban, ¿no? Se preparaban los dulces que hoy conocemos y era fácil de preparar los dos, entonces se utilizaban mucho para el relleno, obviamente, por ejemplo, de los pastelitos. Los pastelitos eran distintos a como son ahora, como lo conocemos nosotros, esta cosa hojaldrada que hacemos nosotros ahora, que las capitas y todo eso, lindo, bonito, nos hacía así. La grana ahí, celeste y blanca. Claro, bueno, eso no existía, sino que se hacía la masa con grasa, con mucha grasa, se freía en grasa, y quedaba un pastelito que no hay muchos registros. Lo que se sabe es que se solía hacer redondo, la masa redonda, como en la forma de la tapa de empanada. Claro. Y más relleno, eso sí. No se le prestaba tanta atención al hojaldre como acá, ¿no? Acá lo hacemos, le hacemos un hojaldre más detallado. Sí, ¿estamos viendo? Estamos viendo. Me resultan conocidos. Pastelito de la Compam. Claro, bueno, eso, ven las capitas que se van abriendo, ese hojaldrado no se hacía antes, muy difícil de lograr, eso, hoy por ahí con maquinaria es más sencillo de lograr, pero bueno, antes eso era muy difícil, entonces mucho trabajo, demandaba frío, además era muy difícil de lograr. Bebidas, vino, no tanto como ahora, y estaba más reservado a algunos sectores sociales. Y la particularidad de que el vino nuestro todavía no existía como tal. O sea, se producía vino ya en las Provincias Unidas, en el Virreinato, pero no existía, todavía no se había descubierto la capacidad productiva que tenía la zona cordillerana argentina, Mendoza, San Juan. Entonces no se producía eso, es más, entrado el siglo XX. Entonces el vino que se producía acá era de mala calidad y traerlo de Europa era muy difícil, entonces no era tan común el consumo de vino. El locro era la comida por definición, porque se podían utilizar, además de que, como todas, volviendo a la primera columna, siempre decimos, las comidas típicas habitualmente eran las comidas de las clases más humildes de todos los países. El locro lo que tenía era, además de meter muchas cosas, lo cual tenía todos los nutrientes necesarios, tenía carbohidratos, tenía proteínas, era una buena forma de conservación de las carnes. Vos podés utilizar para el locro se podía utilizar una carne que ya había estado un tiempo, que se había transformado ya en el charqui, por ejemplo, que era la forma de salar y dejar al sol la carne para que se seque y se conserve. Se podía utilizar esa carne y después, una vez hecho, aguantaba un par de días más o un tiempito más de lo que podía aguantar otras formas de preparación. Bueno, la carbonada, el famoso lo que nosotros hoy conocemos como guiso, que era esta preparación, carnes salteadas, cebolla, ajo, no se usaba tanto el morrón, mucho choclo, ya se le incorporaba la papa, la batata, el zapallo,
La mazmorra o mazamorra, por ahí más conocido la mazamorra. Ahora ya no se consume tanto acá en Argentina, se consume en otros países. Pero es una papilla de maíz, ¿no? Se hierve el maíz por mucho tiempo, se hace una papilla que se procesa y se solía servir como postre, con azúcar, con vainilla, con canela. Y acá también era muy distinto el consumo dependiendo de las clases sociales, ¿no? En los sectores más humildes incluso se podía hacer como comida. En vez de hacerlo dulce, se lo salaba y podía hacer una comida, en una especie de sopa media nutritiva. Se preparaba con leche también. Hoy se consume mucho, por ejemplo, en Perú, en Colombia, se consume bastante. Las natillas eran un buen postre. La natilla, muy español eso. Al día de hoy en España se sigue consumiendo muchísimo la natilla. ¿Eso es la natilla? Eso es la natilla, claro. ¿Es como un postrecito? Como un postrecito. Pinta de flan. Sí, los mismos ingredientes. Leche, huevo y azúcar. Se lo calentaba, se lo batía mucho y de ahí se hacía esa natilla. Se sigue consumiendo mucho en España al día de hoy, principalmente en la zona del norte de España. Bueno, los pastelitos, los alfeñiques y los alfajores. Que con los alfajores hay toda una historia muy loca, que es siempre lindo de recuperar, porque los alfajores, muchos se lo toman como herencia española, pero en realidad es una herencia árabe, musulmana. O sea, porque llega a España con la conquista musulmana de la península ibérica. Eso, claro, esa imagen nos llevó un ratito a encontrarla, pero es la imagen de lo que posiblemente era como era un alfajor antes. Porque es muy loca la historia. Primero porque hoy Argentina es el principal productor de alfajores, o sea, casi todos los campeonatos de alfajores que se hacen los gana Argentina, donde más variedad hay, donde existen todos los tipos de alfajores, o sea, se volvió toda una institución acá, digo, todos nosotros íbamos a la escuela con un alfajor. Fruta noble si las hay. Fruta noble si las hay, pero bueno, el alfajor es árabe de origen, de al-andalus, ¿no? que era el nombre que tomó la conquista musulmana de la península ibérica. Viene de la palabra, o se cree que viene de la palabra al-jazú, que sería el relleno, ¿no? Por eso el alfajor, la forma que tiene. Siempre fue redondo, obviamente hay algunas variaciones por ahí más artísticas, pero siempre tuvo el hábito de ser redondo. Un hexágono. Y masas que han variado mucho, pero que antes se solían hacer masas mucho más secas, no llevaban manteca como llevan ahora. Y acá lo que se institucionalizó y lo que posiblemente es lo que lo haya hecho convertirse en la obra majestuosa que es el alfajor argentino, es haberle metido en el medio dulce de leche. Por favor, la persona que hizo eso, un monumento. Sí. Y además escribo estas palabras de Mora ahí en el chat. Qué hambre está esta columna. Sí, total. O sea, quienes tienen la oportunidad de estar merendando en este momento. Sí. Todo un lujo. Sí. Y, bueno, ¿me ibas a seguir con los alfajores? No. No, porque de paso estábamos leyendo los comentarios. Franco Cariñano decía que historia de alfajores necesitamos en esta columna 2 o 3 capítulos. Con degustación en vivo. Podríamos hacer un buen campeonato de alfajores, además. Yo estoy para aventarme y reconocer alfajores. Estoy para ese. Y toda una tradición. El alfajor es lo que más quedó en Argentina, venido tan de afuera y que se hizo tan propio además, porque claro. el alfajor argentino es conocido en el mundo, es competitivo en el mundo. O sea, existe un campeonato mundial de alfajores que se hace creo que cada 2 años, pero después además en otros tipos de competiciones argentinos llevan alfajores, producen alfajores. Es enorme la variedad que hay y además todas las empresas hacen alfajores, o sea, todas las empresas de producción masiva. Y además es mucho el consumo de alfajores artesanales, ¿no? Que vos vas a una pastelería y te compras un alfajor hecho artesanalmente por ahí, que es una suerte de edición limitada, ¿no? Porque nunca te sale, cuando vos trabajás artesanalmente, nunca te sale 2 veces lo mismo. Entonces, toda una tradición recontra institucionalizada y que mezcla dos tradiciones, además que después se volvieron más entrado del siglo XX, van a ser mucho más comunes en Argentina, que es obviamente la española y la árabe o musulmana o más difícil de rastrear, como bien específicamente. ¿Por qué? Porque el alfajor, si bien la palabra se la conoce desde la época del andaluz, hay algunos registros de que ya era una comida típica en Medio Oriente. Muy bien. ¿Arroz con leche? Arroz con leche. No tanto porque no se consumía tanto arroz. Ahí va. Eso es más... Porque ahí dijeron y pensaba. Claro, eso es bastante más centrado del siglo XX, porque el arroz es asiático,
Y costó mucho traerlo acá por una cuestión de los climas y demás, de la producción. O sea, se necesitó un poco más de tecnología para poderlo producir acá. Y pensemos que siglo XIX, que un viaje desde Asia a América podía tardar 4 o 5 meses, traer granos era difícil. Era muy difícil. Y el arroz eso, particularmente necesita un tipo de clima muy particular. Bueno, después obviamente hay plantas más modificadas y demás, más adaptadas, pero necesitaba un tipo de clima muy particular. Distinto es lo que pasó al revés, ¿no? Las cosas que se fueron de acá para allá. Lo más particular es la papa, posiblemente lo que más revolucionó las comidas del mundo, la papa y el tomate, pero la papa con la particularidad de que se adaptó a casi todos los climas. Claro. O sea, desde Siberia hasta la cordillera de los Andes, en cualquier lugar es fácil cultivar papa y es rica en carbohidratos, tienen varios nutrientes. Y la podés adoptar en puré, pastel de papa. Hay una todas las formas posibles. Hay una columna que está perdida en el éter. La primera columna de la historia radiofónica de Matías Marchi. Sobre las papas y todas sus formas, esto cuando estábamos en Futura, creo. Sobre todo las formas en las cuales se puede hacer la papa y por lo cual justificaba su hipótesis, era bueno, claramente es la mejor verdura que existe y adheríamos y discutimos mucho, me acuerdo cuál es la mejor forma de la papa. Team Papa. O sea, sí, mejor formato más que forma en realidad. Sí, hay un Instagramer que ahora hace un tiempo está dando vuelta que está haciendo 100 formas de hacer papa a lo largo del mundo. Entonces está increíble. Y la cantidad de formas que hay de hacerlo, la papa. Que se utiliza para todo, además va bien con casi cualquier comida, es muy rica en carbohidratos, por ende es rica en energía, por ende era esto, y al aguantar absolutamente todos los climas, es además un tubérculo que aguanta casi cualquier cosa, o sea, no hay plaga que lo lastime, nada, entonces resolvió las hambrunas, sin duda alguna fue lo mejor que se llevaron los europeos, fue eso, porque les resolvió el problema. Y tal vez de las lo que hambrunas. nos salve también, ¿no? Pero bueno. Este mundo catastrófico. No va a salvar la papa, estoy segura. Así que nada, quería traer esta columna para estos 209 años de nuestra independencia, poder hablar un poquito de lo que eran las comidas típicas en la época del virreinato y de los periodos independentistas. Después también muy, si se quieren meter más, es muy loco cómo por ejemplo, las comidas que se llevaban a las guerras o demás, ahí en toda una cuestión con la tradición del charqui. El charqui, que era la forma en que se conservaba la carne, es una forma precolombina además de conservar la carne, que era salarla y secarla al sol durante mucho tiempo y quedaba ese tasajo duro que después eso se preparaba en las distintas se metía en las distintas preparaciones, eso se podía comer así y esa era la forma más sencilla de conservar las carnes y de moverlas por cualquier lado, era la forma de transportarla además. Y nada, traer esto, un poquito de cómo han mutado algunas cosas, cómo han cambiado los nombres. Ahí estamos viendo el charqui, que no sabía que se llamaba así. Claro. Charqui, además la palabra es creo que quechua la palabra. Después acá cuando se empezaron a instalar los saladeros, que lo que hacían era esto. Claro, sí. Eso sí. Los ingleses dijeron, che, qué buena idea, vamos a hacerlo masivamente y exportarlo al mundo. Producto de técnicas de conservación de pueblos precolombinos, como dijiste, como los aymaras y quechuas. Ahí va. Deriva del quechua charqui, que significa carne seca. Después cuando vinieron los ingleses se le empezó a llamar tasajo a eso, la época, los saladeros, ¿no? El berizo y la carne para exportación. Y nada, traer un poquito cómo se comía, cómo han ido mutando las cosas, cómo cambió además la cocina, algunas cosas que se conservan bastante. El locro era exactamente como lo comemos ahora. Por ahí ahora nos podemos hacer un poquito más los gourmet, de ponerle una plantita arriba y servirlo en una vasijita y toda la cosa, pero el locro era exactamente el mismo. ¿Sabes si se comía con picante o sin picante? Se preparaban, esas salsitas se preparaban mucho. El chimichurri además es propio también, otra forma de preparar las cosas previo a la llegada de los europeos, por una forma sencilla de conservar los condimentos y darle un poquito de sabor, cuando era muy difícil darle sabor a las cosas, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, la sal era muy difícil, en los pueblos precolombinos hasta se usaba de moneda la sal, no se pensaba para condimentar, entonces darle sabor a las cosas era difícil y esa era una buena forma de conservar los sabores. Entonces esas salsitas ya existían. No sé si esa cosa picante que usamos ahora, que le mandamos al locro, pero bueno, ya existía. Lo de echarle limón a las empanadas es nuevo, obviamente, eso no era para nada común. Pero también el picante. Yo creo que no nos consideramos un país que sea típicamente, que consuma típicamente picante, pero al final
Sí, lo somos. Tal vez no como otros países, pero digo, en el locro lo estamos usando. Hoy hablábamos antes de la columna de las empanadas salteñas, que también siempre van acompañadas de una salsita picante. Y así hay como un montón de comidas típicas también de nuestra patria que tienen picante. Y tal vez no lo interiorizamos tanto en nuestro relato, pienso. Sí, acá en Argentina lo que tiene es más, por ahí acá no se notaba tanto, pero ya después, más entrado del siglo XX, que acá se consume absolutamente todo. O sea, casi todas las formas de cocina y casi todos los tipos de ingredientes acá se instalaron de una u otra forma. Entonces hay una suerte de crisol de recetas que es alucinante. Claro. O sea, es poco común. Si vos vas a las comidas mediterráneas, no es tan común la utilización de tanto tubérculo como se utiliza acá. O, por ejemplo, en Medio Oriente no se utiliza el morrón. O nosotros utilizamos todo. O sea, todo, de todos los países que pasaron por acá, de todos los pueblos que hubo antes de acá, de todos se heredó algo y hay algo que se cocina de alguna forma. Entonces, todas nuestras recetas además suelen tener muchas combinaciones de tradiciones. La pizza argentina, por ejemplo, es recontra particular, pues la pizza, obviamente, viene los italianos, pero después acá se le dio toda una forma de hacerse y las cosas que se le ponen arriba que no era común. Claro. Que es propio de cómo se come acá. Increíble, qué hambre. No sé si estoy para un alfajor, un locro, charqui. Sí, total. Aunque la natilla ahí, con esa pinta de flancito estoy. Quien quiera traer a 3.526 al fondo. Sí, claro. Claro, y unos alfajores. Y un vino de paso. En ese orden. Sí. Aceptamos cualquier regalo. Sí. Muchísimas gracias, Nasa. Nos quedaremos esperando la próxima columna. Sí, como toda la audiencia, que no solamente dicen que es muy buena columna, sino que están todos para hacer una degustación de lo que de alfajores. Somos todos muertos de lo que sea, ¿no? Pero hablábamos de los alfajores con oyentes invitados. Puede ser. Podemos hacer un concurso. Podríamos hacer alfajores. ¿Y quiénes van a estar invitados para venir? Claro. Traemos algunos alfajores de la compañía y después quienes quieran venir traen alguna muestra propia también, claro. Casera. ¿Por qué no? Puede ser. Excelente. Propuesta. Vamos a ver cuándo la podemos realizar. Sí, veremos. Vamos a escuchar un tema, por lo pronto. Vamos a escuchar de la nueva... Uy, lo recontra grité. Esto es FA, que es el formato Folklore. De Mexurtidería Folklore, de la versión de Maggie Cushen. Siempre menciono mal todo. Alfonsina y el mar. ¡Maggie Cushen!